Acerca de la acuarela. Los pinceles son algo muy importante a la hora de elegir los materiales. Pueden ser de pelo de Marta, de pelo sintético, redondos, hasta planos también. Inclusive los pinceles de origen chino que se utilizan generalmente en la pintura sumi. Para pintar conviene elegir buenos materiales, como por ejemplo estas acuarelas en pastilla. Siempre las marcas líderes son las recomendables. O la acuarela en pomo, que yo utilicé acá una cubetera. Conviene elegir papeles de buena calidad. Acá es un bloc de hojas Canson, por ejemplo, de 200 gramos. También podemos elegir alguna hoja de más gramaje, por ejemplo de 300 gramos, 400 gramos. En la medida que la hoja sea un poquito más gruesa, mejor, porque va a soportar más los lavados, muy recomendables en la técnica de acuarela. Un buen papel de algodón es muy importante para trabajar sobre todo en lavados intensos. Por ejemplo, este es un papel Argés de 400 gramos que soporta muy bien estos lavados, y también para trabajar con detalles. En este estudio que voy a realizar, los colores elegidos son el amarillo ocre, el rojo escarlata, acá vemos de marca Venecia de Maimeri, el violeta permanente, y un verde muy específico y muy particular, que es el verde vejiga. Realizo un dibujo, un esquema con línea muy suave, con un grafito de trazo duro, con el fin que la línea apenas sea visible y no se vea detrás de la capa de pintura. Este dibujo se puede realizar también a pincel, con un pincel fino y un color básico de la paleta, o se puede también trabajar directamente en planos de color. Todo depende del objetivo y la técnica. Comienzo preparando un color para el fondo. En este caso mezclo verde vejiga con algún toque de ocre. La idea es darle un color ligeramente cálido, y necesito ese color de fondo para que al realizar o al pintar la manzana, los colores de la manzana contrasten contra este fondo y pueda de esta manera ver la armonía entre la figura y este fondo. En la técnica de la acuarela, la claridad la conseguimos con un mayor porcentaje de agua. Cuanto más agua usamos, más claro va a ser este color. Una manera de oscurecer el color, una forma de hacerlo, es superponer capas de color cada vez más densos, más oscuros, y esta es una forma gradual y muy interesante en la que se puede trabajar sobre todo en una pintura figurativa y realista como esta. Es importante aclarar que este primer lavado lo hice sobre una capa húmeda que le di con el pincel, una capa de agua sobre la cual pinté directamente para que corra, para generar pasajes más rápidos, para que el color fluya sobre la superficie de papel húmeda. Esta es una alternativa de la acuarela trabajada en húmedo, sobre papel húmedo por ejemplo. También se puede trabajar en húmedo sobre colores húmedos, o la otra alternativa es trabajar en seco. En este caso voy a combinar las tres técnicas: acuarela húmeda, acuarela con color húmedo y en seco. Seco lo anteriormente pintado para continuar con la pintura. Comento que esta técnica de acuarela es fiel a la tradicional técnica de acuarela inglesa.
que se basa justamente en la utilización del agua para aclarar los colores. En otras técnicas se puede introducir el blanco, por ejemplo. Pero bueno, en la técnica tradicional, la que yo he adoptado acá para este tutorial, es la clásica técnica de acuarela inglesa. Sigo con la manzana, introduje algunos colores de base, pensando en la armonía. Y estoy pensando en un color, como la manzana es roja, pero roja en distintas intensidades de rojo, por supuesto, y las distintas modulaciones de color que se producen por las distintas refracciones de luz y las distintas sombras que se generan, es necesario trabajar con una capa subyacente que contenga armónicamente los colores que están por arriba. Entonces decidí mezclar ocre con el rojo escarlata para ir generando las primeras capas de esta manzana. Voy trabajando en una capa sobre la superficie seca y después también voy generando pasajes en húmedo. Muchas veces utilizo el pincel húmedo para, por ejemplo, generar un pasaje de un color que está húmedo hacia una parte seca del papel. Es muy útil hacerlo, mojar el pincel y generar este corrido del color hacia la zona seca del papel. En esta etapa estoy introduciendo también algunas modulaciones que tienen un viraje entre el ocre y el verde, que son características de la manzana, sobre todo en esta zona. Observen que el proceso de pintar en acuarela tiene un ritmo, un cierto ritmo que hay que respetar, y una programación. Uno debe tener una estrategia de cómo generar estos colores que luego van a tener una transparencia con otro color que yo coloque encima de él, y esto debe ser programado. Yo no puedo poner un color, por ejemplo, que después, si coloco otro color por arriba, no se van a combinar bien. Entonces es muy importante pensar cómo estos colores, a través de la luz, en el proceso de la transparencia, se van a ver. Se trata entonces de programar previamente los colores, tenerlos pensados, tener una idea del planteo del color. Estamos trabajando con transparencia, es distinto a otras técnicas como el acrílico o el óleo, donde yo puedo, si tengo un error, tapar y cubrir el color debajo. Eso en la acuarela no ocurre. Es por eso que es muy preciso esta programación y este cálculo. Pero si elijo una forma progresiva y en capas, como lo estoy haciendo ahora, sin apurarme en oscurecer un color, eso facilita también generar distintas armonías a través de la transparencia, y si hubiese algún error o algún error de cálculo, es más fácil enmendarlo. Sigo con el proceso de las capas sobre una capa seca, ya absorbida por el papel, que ya está seca, y estas pinceladas que introduzco las hago con un ritmo y pensando que posteriormente, tomando otro color que voy a articular con la mancha para generar un pasaje, por ejemplo, o algún desvanecimiento del tono, o también mojando el pincel para generar un corrimiento del color y generar un pasaje hacia la parte seca del papel. Por lo tanto, como vieron desde el inicio, fui trabajando primero mojando el papel, después trabajando con color y mezclando colores en húmedo sobre una capa de color, y posteriormente, secado el papel, introduzco en seco diferentes pinceladas. Esas pinceladas después las puedo ablandar o las puedo correr
para generar pasajes y que los contornos no queden rígidos. En algunos casos, como vamos a ver más adelante, también trabajo las distintas pinceladas en seco, generando alguna textura sobre el papel. En este caso el pincel, como ven, lo estoy usando generalmente de punta, pero si lo colocara ligeramente de costado y con poca pintura, puedo generar texturas. Sigo colocando colores, pero esta vez en húmedo. Cada capa que voy a introducir es más oscura siempre respecto a la de abajo. Y la idea es dar esta sensación en la textura de la manzana, esta textura visual característica, es colocar colores un poco más fríos por arriba, son rojos más fríos, sobre rojos más cálidos. El rojo más cálido tiene la combinación con el ocre, el rojo más frío tiene la tendencia más hacia la escarlata, y en algunos casos también mezclo la escarlata con el violeta permanente. Como ven, estoy constantemente cambiando el pincel. Acá elegí uno más finito para generar unas líneas muy precisas y muy finas. Y ahora elijo un pincel más grande, es el más grande de todos, para hacer una sombra en la que mezclé el violeta permanente con un poco de rojo y también el verde vejiga, para generar un color tendiente al marrón, marrón rojizo. Pero voy a esperar a que seque esta capa para después superponer sobre ella directamente el verde vejiga. Entonces estoy mezclando el color, o estoy pensando, mejor dicho, en mezclar el color, pero a través de la capa seca, por transparencia. Eso va a ser más adelante. No es novedad decir que continúo con otras capas para ir logrando el color deseado. Hasta ahora creo que deben ir unas 3 capas, creo. Y hasta el final del video habré hecho más o menos unas 4 o 5 capas de color.
Ahora sí realizo una transparencia con el verde vejiga para generar este contraste un poco entre el complementario verde y rojo. Esta pintura de hecho tiene como base una armonía de colores complementarios verde-rojo. El verde suave del fondo, el rojo que domina en el color de la manzana y el verde más intenso, más oscuro que por transparencia introduzco en la sombra. El tratamiento colorístico es a través del modulado de color, que a diferencia del modelado, acá no introducimos negro. Los oscuros se trabajan con las alternativas de colores complementarios, en este caso rojo-verde, o los colores análogos más oscuros en la paleta, o adyacentes. Por ejemplo, el violeta, que es más oscuro respecto al rojo, me sirve para oscurecer la manzana roja. O generar oscuridades también en verdes. Es todo por hoy. Los invito a suscribirse a mi canal y a dar el like a este video. También os invito a compartirlo. Muchísimas gracias.